Bienvenidos a este espacio de Psicología de Mente. Yo soy Mayira, psicóloga. Hola a todos, qué alegría que nos acompañen de nuevo en nuestro segundo capítulo, este podcast que ha sido creado desde Psicología de Mente, especialmente para psicoeducar. ¿Y sobre qué? Sobre todas esas emociones, esas situaciones y todas esas sensaciones que a veces vivimos y que muchas veces no identificamos. Y por eso hoy traemos un tema súper interesante. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mayira. ¿Y tú? Muy bien, cuéntanos de qué se trata ese tema de este mes que vamos a arrancar. Bueno, el tema es muy puntual y es el miedo a sentir. Y para ello vamos a arrancar con esta primera pregunta. Realmente, ¿qué es el miedo a sentir? Ok, es una pregunta muy interesante porque sentir, miedo, ¿cómo así? ¿Eso qué podría significar? Pues si lo vamos a ver, ese miedo a sentir, pues posiblemente yo no tenga miedo de sentirme feliz. Yo no tenga miedo de sentir nuevas experiencias y emociones. Pero he aquí cuando tengo miedo a sentir una tristeza o un dolor profundo. Miedo a sentir. El miedo es un proceso completamente adaptativo, lo dice Clark y lo dicen diferentes autores. Es la manera en que nuestro cuerpo se adapta a un peligro y obviamente busca defendernos y protegernos. Ok, sin embargo, a ver, yo creo que muchas personas no están como conscientes de, hey, tengo miedo a sentir lo que siento, sino que sencillamente lo evitan, ¿sí? Y allí viene como esta segunda pregunta y es ¿por qué la gente tiende a evitar sentir lo que siente? ¿A qué te refieres cuando dices que la gente tiende a evitar lo que siente? Dame un ejemplo en una situación. Ok, por ejemplo, un caso muy particular, yo creo que algunas personas se van a identificar como con este ejemplo y es el siguiente. Estamos arrancando una relación romántica de pareja con la cual nos da miedo de pronto a sentir amor, a sentir apego por esa persona. Y allí viene esa sensación de, uy, no, me da susto arrancar, me da susto sentir esto, lo siento como muy grande. Y ahí viene ese tema de pronto de que pudo haber pasado por situaciones en el pasado donde pues le trae como estas sensaciones al presente, ¿cierto? Y es allí donde, bueno, ¿Te puede que nos dé refieres como que le da miedo que lo traicionen y que por causa de eso se desilusione y empiece a sentir un dolor? Sí, yo creo que ya viene ya como un tema, no sé si será, usted me corregirá, un tema como de ansiedad. Se supone que la ansiedad es como que se vengan todos esos pensamientos futuros, cosas que ni siquiera Uy, han espérame que sucedido. te me estás adelantando demasiado. Si dices que tenemos miedo a sentir y tú mencionabas algo de evitar, ¿cierto? Dabas el ejemplo de entrar en una relación y evito. Posiblemente voy a evitar involucrarme emocionalmente porque he creado una regla o un aprendizaje, mejor, he creado un aprendizaje de que si yo me involucro, posiblemente voy a terminar lastimado. Para el momento en que yo soy genuino y digo que voy a confiar en esa persona, voy a amarla, voy a quererla y voy a entregarle mis emociones, mi corazón, voy a estar lastimado. Y eso se vuelve como un esquema, que lo hemos hablado. Un esquema es como una trampa que siempre está ahí diciéndonos, ten cuidadito. Y entonces ahí es donde se maxifica ese dolor. Entonces, ¿qué podría pasar? Y si damos el ejemplo, no solamente en una relación, sino en una situación. En una situación de conseguir un nuevo trabajo, me da miedo a defraudarme o a defraudar esas personas. Voy a empezar a estudiar, siento miedo que no lo voy a lograr. Voy a involucrarme emocionalmente.
sí, con esta nueva persona, con esta pareja. Siento miedo a que me decepcione. ¿Y eso de dónde puede venir? Ahí es donde empezamos a hablar lo importante que es identificar ese miedo y qué manera de enfrentarlo lo estoy haciendo. Y por lo general, cuando hablamos de miedo al dolor, es evitándolo. Dime, cuando estabas pequeño, ¿tú recuerdas que tu mamá trapeaba la casa? Sí, claro. ¿Alguna vez tu mamá, cuando estabas pequeñito, trapeaba la casa? ¿Y qué te decía la mamá? Cuidado me pisa. Ok. Cuidadito con pisarme. Me pasó algo muy particular cuando tenía 6 años. Mi mamá me compró una cartuchera donde tenía lapiceros, sacapuntas, borradores, tenía absolutamente todo. Lo primero que me dijo, no lo vaya a botar, lo cuida. Es más, hasta me dijo, no se lo preste a los compañeritos porque Típico. el caso fue que lo embolaté ese mismo día. Justo para ese momento a José le dicen, cuidado, lo bota y lo bota. ¿Y qué pasó? ¿Qué consecuencias tuviste? Me miraron una pela. Ok. ¿Y qué pasa hoy si te dan algo a cuidar y te dicen, ay, esto es súper valioso para mí, cuidado me lo daña, cuidado me lo bota? Prioridad número 1. Ok. ¿Y qué empiezas como a sentir tú con esa responsabilidad, ese objeto que te dan y te dicen, cuidado? Pues realmente siento se me va a perder, se me va a embolatar, me lo van a robar, lo tengo que cuidar ¿Sabes qué sagradamente. me haces recordar? Bueno, aquí en Modo de Chisme, nosotros en un momento hicimos como una especie de negocio juntos y eso no fluía, no fluía y no fluía. Y hubo un momento en que nos pagaron un poco más de dinero. Nosotros como que, bueno, acá tuvimos una buena venta y José tenía que ir a cambiar el billete. ¿Lo recuerdas? Ah, sí, ya me acordé. José tenía que ir a cambiar el billete y pues como había sido la primera venta que por fin nos había ido muchísimo mejor, ¿qué pasó? Lo embolaté. Se embolató la platica. Y está eso. Miren que en ese momento cuando estabas pequeño, cuidado embolota la cartuchera con los colores y la consecuencia que tuviste. Y cuando estoy grande, mira la cantidad de sensaciones que empieza a sentir el cuerpo. Y este ejemplo es un poco sencillo, pero para que nos vayamos un poquito más allá de esos esquemas y esas trampas que nos quieren proteger. Ok. Tengo una pregunta particular y es, ¿qué diferencia hay entre sentir una emoción de manera como muy genuina, ¿cierto? Estamos hablando de, puede ser miedo, enojo, felicidad, a una emoción o sentir algo, pero que no es algo genuino, ¿cierto? Que yo sé que lo estoy sintiendo en ese momento, sino que es algo que viene de forma automática y que me controla, ¿sí? No sé si de pronto me hago explicar como esa diferencia entre yo sé que estoy feliz porque estoy paseando, porque estoy con mi familia, o en este momento me encuentro triste, me encuentro angustiado por el hecho de que arranqué una relación, como lo mencionamos ahora al comienzo, y me llena esa angustia, esa ansiedad y ese montón de cosas porque pues es algo que no, de pronto no queremos sentir, ¿cierto? Ese miedo al querer sentir amor por esa otra persona, en el caso puntual de la relación que recién se está comenzando. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Entre sentir algo genuinamente y sentir algo pero porque nos está en ese momento controlando o consumiendo. O podría, a ver si entiendo tu pregunta, lo que quieres decir es que ¿qué diferencia habría si yo estoy sintiéndome feliz, a gusto, contento con esta nueva experiencia, estas situaciones, pero sin darme cuenta viene esa otra sensación de miedo, angustia, de que algo malo va a pasar, de que no debería sentir esta felicidad, estar como alerta? Correcto. ¿A eso te refieres? Sí, sí. Ok, ¿qué diferencia hay? Vivimos situaciones y momentos que son necesarios para nosotros, o sea, nosotros sabemos por lo general qué es lo que nos hace sentir bien, pero qué es lo que nos hace sentir bien o qué es lo que nos hace sentir cómodos. Ok.
¿sí? Muy interesante. ¿Qué diferencia hay? Me explico. Yo me siento bien porque estamos en nuestra relación, o me siento bien porque estoy en un grupo de amigos nuevos, o me siento bien porque estoy mejorando, no sé, la relación con mi familia, o me siento cómodo porque estamos en nuestra relación, no está muy bien la relación, pero recibo como que estás ahí, sé que vas a estar ahí, y tengo, como decimos así, la costillita al lado. O estoy con mi familia, no estamos enfrentando ciertas, ni hemos hablado de ciertas situaciones que nos están afectando, pero tengo un grupo de familia que me acompaña, que no estoy sola, es decir, tengo una ganancia secundaria y me siento cómoda con eso porque mi trampa vital, mi esquema, mi creencia, de pronto se rinde y dice, hey, tienes que quedarte acá, esto es lo que conoces para que te protejas. No te alejes de esto, no importa si no estás bien, pero estás cómodo, porque es lo que conoces. Quiero que de pronto nos amplíe un poquito más como para todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. ¿A qué se refiere exactamente con trampa vital? Ok, la trampa vital, todos por lo general tenemos unas experiencias tempranas. Unas experiencias tempranas que cuando se repiten y no son unas experiencias muy agradables para ese pequeño o esa pequeña, y muchas veces en algún momento pueden ser hasta traumáticas, pero se llegan a repetir tanto que aprendemos a defendernos, o sea, a afrontar lo que estamos viviendo en ese momento, y por eso creamos unas creencias de que no debemos, o unos pensamientos automáticos y unas creencias que dice que tenemos que cuidarnos frente a eso. Aprendemos a defender, pero que ya cuando estamos grandes tenemos una experiencia muy parecida y viene esa trampa, ese esquema a recordarnos que, hey, ten cuidado. Por ejemplo, para que sea más fácil, una de mis pacientes, cuando estuvo pequeño, tuvo unos padres muy ambivalentes. Es decir, ellos estaban con él y no estaban con él y no estaban. Es decir, querían estar con su hijo, lo sacaban al parque, lo cuidaban, pero también cuando su hijo necesitaba buscarlos, pedirle ayuda, cuidarlos, pues no le ponían mucha atención, incluso lo castigaban hacía algo que no debía hacer, como, hey, no podías correr por ahí o tenías que tender la cama, entonces él recibía un golpe, ¿sí? Un correazo y lo castigaban. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora este chico que está ya grande, ahora cuando está con una persona, no sabe si va a estar bien o no con esa persona, si lo que haga va a ser bien o no va a estar bien. Y viene esa trampa vital a decirle, cuidadito, estés muy pendiente porque de pronto te van a maltratar. Y maltratar es como no van a estar contigo, te van a lastimar. Entonces ahí es donde no podemos ser genuinos y permitir nuestras emociones. Y más bien genera ese miedo a sentirlo y a vivirlo. Incluso hay situaciones que vivimos y más bien nos protegemos porque sentimos que ese miedo a sentir ese dolor va a ser tan profundo que posiblemente no salgamos de él y por eso no queramos vivir. Muy bien, súper entendido. Ya nos explicaste como todo ese tema de la evitación, ¿sí? Del por qué lo hacemos. Hay personas que lo hacen pues de forma consciente y la gran mayoría, me incluyo yo allí también, no caemos en cuenta. Pero entonces vamos a ayudar a estas personas que no caen en cuenta sobre cómo podemos identificar, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar esos pensamientos automáticos? Esos pensamientos que son los que nos dicen, hey, pasaste ya por esto, ¿sí? Entonces tenés que hacer estas otras cosas porque es lo que conoces y de esta forma pues te puedes sentir bien. Aunque sea o no la manera correcta, esos pensamientos automáticos llegan y ¿cómo podemos hacer
para identificar, ¿sí? Como así, digámoslo bruscamente, coger el toro por los cuernos. Ok, los pensamientos automáticos es una tarea es como una habilidad que se va aprendiendo, ¿sí? Así como usted aprendió a tener estos pensamientos automáticos y esta manera de afrontarlos y los comportamientos para evitar ese dolor, también los pensamientos automáticos requieren un esfuerzo. Pero la mejor manera de saber que ellos están ahí y que vienen a sentir que nos van a dar esas emociones es primero identificando cómo nuestro cuerpo empieza a responder y cómo de ahí nuestras emociones empiezan a responder para yo poder hacerle un stop y poder hacer ese reconocimiento a lo que justo esa emoción y esas sensaciones de mi cuerpo están, de dónde vienen, es decir, qué empiezo a pensar. Ok, uno de los puntos que también habría que tratar, ¿sí? Y pues que justamente lo estás mencionando, como el cuerpo empieza a sentir algo, que es una de las maneras y puntos claves como para lograr identificar esos pensamientos automáticos. Yo conozco personas donde, y creo que más de uno que se encuentra aquí escuchándonos y viéndonos, ha sentido como de pronto gastritis, dolor de cabeza, mareo, desaliento, pereza, ¿sí? Infinidad de síntomas que por más que le traten de mirar médicamente, pues no encuentran de pronto como ese, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque me está doliendo, ¿sí? ¿Por qué me siento así? ¿Qué síntomas podríamos sentir? Obviamente habrán muchos, imagino que cada persona será diferente, pero como los más comunes, ¿sí? Que podemos sentir y que nos pueden afectar físicamente cuando tenemos esas emociones, esas sensaciones. Nuestro cuerpo, cuando ignoramos nuestras emociones y nuestro sentir, e incluso cuando ignoramos cualquier emoción que estemos viviendo, el cuerpo lo va a expresar de diferentes maneras y va a querer decirte, bueno, si no puedes con esto, tienes que poder con esta situación, esta emoción, o en este caso que estamos hablando del tema puntual, con este dolor, tienes que poder con ello de alguna manera, porque si no tu cuerpo y tu mente y tus emociones van a colapsar. Yo no puedo hablar, no expreso mis emociones, no expreso lo que estoy sintiendo, lo que me incomoda, lo que me duele, lo que viví. Entonces empiezo a desarrollar cierta sintomatología y de pronto se me dificulta ir al baño o empiezo a sentir cuando sobrepienso, es decir, cuando estoy siempre súper hipervigilante, pendiente de qué pueda suceder, entonces posiblemente empiezo a sentir muchos dolores de cabeza, incluso un estrés constante, incluso cuando yo no puedo identificar qué es lo que viví y no puedo sentir mi emoción y vivirla y expresarla porque no tengo las herramientas, los recursos y no sé cómo hacerlo, entonces incluso puedo llegar a desarrollar ciertos síntomas de ansiedad, depresión, incluso puedo empezar a sentir cierta sintomatología que es precisamente de la ansiedad o la depresión, esa sensación en el pecho de que me voy a quedar sin aire, de que mi corazón voy a sufrir un infarto, de que no puedo tragar bien, de que algo malo me va a suceder, mis piernas tiemblan, de esa sudoración excesiva, esa sensación de que no voy a ser capaz de pararme de la cama, no puedo concentrarme bien y todas esas manas de sintomatologías que el cuerpo va respondiendo simplemente por el hecho del miedo de sentir lo que mi cuerpo necesita y mis emociones expresar. Yo lo veo como estoy jugando un partido, me caí, me lesioné y pues claro, me está doliendo el pie, tengo que aplicar algo, ¿cierto? Para el dolor, bien sea un medicamento, una inyección, un spray caliente frío, pero aquí hablando de que no es un dolor físico, ¿sí? El que estoy sintiendo, sino que es una emoción, ¿sí? La cual no expreso, no la divulgo, no la comparto, antes por el contrario la reprimo y la evito,
pues claro, yo lo veo como que el cerebro no me estás prestando atención, entonces ahí es donde vienen como esos síntomas físicos. No sé si de pronto... Sí, nuestro cerebro aprendió y busca la mejor manera de cuidarnos. Lo que pasa es que como él aprendió, hay que ayudarle a que reaprenda, a que se reestructure. Incluso en terapia lo manejamos, esa reestructuración cognitiva, esa reestructuración de la manera en que aprendí que tenía que cuidarme y cómo uso y adquiero otras herramientas para vivir esa situación de la manera más saludable. ¿Qué consecuencias podrían haber si, aunque yo tengo todos esos síntomas físicos, ¿sí? que el cerebro mismo me está diciendo, hey, párame bolas, préstame atención, o bueno, más fácil, presta atención a lo que estás sintiendo, a lo que estás viviendo? ¿Qué consecuencias pueden haber aún sintiendo todo eso, seguir reprimiendo esas sensaciones o esas emociones y no soltarlas, no compartirlas, no expresarlas? Y evitarlas. Evitarlas, ignorarlas por completo, ¿sí? ¿Qué consecuencias podrían haber? Bueno, primero empiezas a ver un cambio en tu entorno, es decir, con tu familia, con tus amigos o incluso cómo te sientes contigo mismo. De pronto ya no quieres hacer las mismas cosas que solías hacer. Okay. Ya no disfrutas las mismas cosas que solías disfrutar. Empiezas a de pronto no querer levantarte de la cama, no querer hacer cierta actividad, no sentirte a gusto y empiezas a alejarte de pronto de las personas o cuando toques ciertos temas que te incomoden y que te salgan a flote esa emoción, entonces claro, va a estar ahí. O no sé si te ha pasado que fácilmente vas a detonar, entonces puedes estar histérico, puedes estar incluso irritable, fácilmente te vas a enojar porque te estás protegiendo tanto ese dolor, no lo quiero ver, no lo quiero sentir, que sin darme cuenta me vuelvo un poco irritable. Entonces empiezo a alejar a esas personas que están conmigo. También mi cuerpo empieza a reaccionar y empiezo a tener unos síntomas de ansiedad. Empiezo a sentir que los momentos no son seguros, que las situaciones que viva no son seguras y empiezo a sentir que mi cuerpo empieza a responder, empiezo a sentir mi corazón acelerado, que no puedo respirar, que fácilmente se me entrecorta la respiración y la voz y no me siento con confianza, por ejemplo, de ir a ese trabajo nuevo o conocer esas nuevas personas o relacionarme, sentir que esas situaciones no son seguras. Decir, hey, no debes sentirlo, pues nos va posiblemente, incluso queriéndolo evitar, por el contrario, él se va a apoderar y puede empezar incluso uno a sentir síntomas de ansiedad y depresión. Ok, perfecto. Ahora viene entonces un tema de, bueno, ya logramos identificar cuando llegan esos pensamientos automáticos, qué consecuencias pueden haber si yo no tomo acción sobre eso. Ahora, ¿cómo podríamos realmente tomar acción sobre eso? O sea, lo más sano obviamente es pues expresarlo, hablarlo, compartirlo, ¿sí? Pero no sé si de pronto haya como algo más que añadir allí. ¿Cómo podemos hacer para que esos pensamientos automáticos pues ya no estén o que de pronto no lleguen, ¿sí? No sé de pronto cómo podríamos complementar esa parte. Imagínate, estás viviendo una situación muy parecida a lo que hayas vivido cuando estabas pequeño. O justamente en este momento estás viviendo un duelo, una pérdida o una traición incluso. Algo que te genera tanto dolor, tanta desilusión y tanto miedo a quedarte ahí, que decir que esos pensamientos automáticos no van a llegar es como decir, te invalido a lo que estás sintiendo. Es como decir, tienes que pensar positivo. Si yo me digo, no, yo no puedo pensar eso, esos pensamientos no deben venir, pues posiblemente yo me esté invalidando. No queremos decir no estén, no queremos decir no deberían estar. No lleguen automático, no me hagan sentir, no quiero sentir esto. No es eso lo que queremos lograr, porque eso sería una lucha, es una lucha que agota y vuelve sin darnos cuenta esa trampa, otra vez esa trampa
automática, ese esquema, esa creencia de que me tengo que proteger a eso, de que no puedo vivirlo y voy a luchar con esos pensamientos. Si ya decimos que nuestro pensamiento hace que generemos esa emoción y por tanto cómo nos comportemos o cómo lo enfrentemos. No queremos que esa trampa vital le diga al dolor que debe sentir miedo a ese dolor. Entonces, en realidad, ¿qué hacemos? Hacemos el stop que hemos hablado mucho, identifico mi cuerpo, qué está sintiendo, mis emociones, cuáles las estoy sintiendo, las valido, ¿sí? Porque si estoy viviendo esa situación, pero rápidamente brego a identificar y algo que funciona demasiado es escribir. Y si de pronto no puedes escribir, entonces dibuja. Pero ahí es donde empezamos a habitar. Entonces cuando yo de pronto no sé qué es lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo, no lo puedo dibujar, no lo puedo hacer, posiblemente ahí está esa trampa donde mi cerebro me está protegiendo a esa sensación, a ese miedo. Entonces, justo para cuando lo esté viviendo, intenta que tu cerebro, intenta modificarlo y decirle que la situación es segura y que lo vas a escuchar. Intenta escribir o dibujar lo que estás sintiendo y qué situación fue la que hizo que sintieras eso. Por ende, ¿qué fue lo que hiciste? Y tu cuerpo también, ¿qué estaba sintiendo? Creo que es muy importante realmente el tema del stop, porque allí es donde yo dejo a un lado absolutamente todo lo demás, me siento y empiezo a hacer ese análisis que tú nos acabas de mencionar, y yo creo que es muy importante. Creo que no todos realmente nos sentamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Muchas veces lo evitamos justamente por eso, porque no queremos sentir. Entonces creo que es muy importante, y las personas que en este momento nos están viendo y escuchando, nos pueden dejar allí en los comentarios de pronto qué sensaciones han sentido, en qué situaciones las han sentido, y pues si de pronto luego de este podcast pues vuelven a sentir eso mismo y pues realizan este stop y este ejercicio, pues nos dejan allí qué tal entonces les fue. Muchas gracias por esta guía, ¿sí?, que nos está dando en este momento. Ahora yo quiero tocar algo muy importante, un tema muy importante, y es, así como muchas personas son conscientes y muchas personas también dicen, hey, tenés que ir al psicólogo, es mejor que vaya al psicólogo, y así como hay personas que dicen, yo debería ir al psicólogo, sin embargo no lo hacen, y más fácil se van por otros medios, ya bien sea toda la parte de la medicina, ¿sí?, o toda la parte esotérica, donde pues ya son de pronto temas más espiritual, más de creencias, ¿sí? Entonces, ¿por qué de pronto estas personas, aún siendo de pronto conscientes de la psicología me puede ayudar, porque muchas personas me lo han dicho, muchas personas lo hablan, lo comparten, ¿por qué de pronto no irse por ese camino e irse por otro? Te la devuelvo a ti. ¿Tú por qué piensas que algunas personas de pronto no eviten ir al psicólogo? Mi opinión personal es, digámoslo, cuando yo siento algo, pues yo tengo una idea del por qué lo estoy sintiendo. Puede que sea lo correcto, puede que no, pero tengo una idea del por qué está sucediendo. Y muchas veces creo que nosotros lo que queremos es que nos digan lo que queremos escuchar. De si es que yo tengo un dolor de estómago, tengo gastritis o tengo dolor de cabeza por XY situación. No, eso debe de ser que necesito un medicamento. Eso es porque eso es eso. Entonces yo voy al médico y pues el médico justamente me manda eso. Yo sabía que era eso. Pero sin embargo sigo teniendo el mismo síntoma. O yendo más allá al tema esotérico, no, eso es que a mí me están haciendo algo, me tengo que hacer un baño, pero no, yo primero me voy a cerciorar de que realmente sea eso. Voy, expongo el caso a la persona que me está en ese momento dando la asesoría y pues efectivamente, pues, sí, te están haciendo algo, tenés que hacerse esto o hacer unas oraciones y demás.
Entonces, con el psicólogo no va a ser así. Con el psicólogo realmente lo que usted va a hacer es enfrentarse a la realidad. Ey, estás sintiendo esto porque pasaste por aquello, entonces tienes que empezar a identificarlo y a empezar a afrontarlo e ir cambiando esos patrones de conducta, ¿cierto? Ese stop de sentir, de saber, de interpretar y demás. Entonces, yo, en mi opinión personal, lo veo más como por ese lado, ¿sí? Pero, no sé, de pronto, tú que has tenido pacientes que de igual forma te relacionas con muchas otras personas de diferentes ámbitos, culturas, países y demás, no sé de pronto si haya como algún patrón común, ¿sí? O un común denominador del por qué es más fácil irse por otras vías y otros caminos que ir directamente al psicólogo. Eso es lo bonito de la psicología y es que hace que sea un mundo, o sea, cada persona es un mundo y tiene sus razones individuales. Lo que yo digo es que si lo que yo hago me funciona, pues yo lo utilizo y si mis creencias funcionan, yo lo utilizo. Pero es el punto de yo revisar si lo que estoy haciendo sí me está funcionando o me está autotranquilizando. Muy importante. Ok, un autotranquilizador es que lo que estoy viviendo me lo sana de a poquito, así como decías, tengo gastritis, justo me da cuando me estreso, por ejemplo, y yo tomo un medicamento y se me quita, pero después me vuelve a dar y me vuelve a dar y no trabajo el fondo de eso, diciendo y obviamente descartando que no sea nada médico, ¿sí? Nosotros siempre somos muy responsables y sabemos que hay que mirar qué es la base primero, no todo tiene que ser emocional, ¿cierto? Claro. Pero acá nos estamos basando desde lo emocional. Entonces se toman el medicamento y demás, pero ahí es donde hablamos de esos autotranquilizadores. Si yo veo que eso se me volvió un autotranquilizador, ahí sí digo, hey, de pronto esto no me está funcionando y podría ir al psicólogo. Porque en psicología en realidad nos basamos desde la ciencia. Hay muchas cosas que se utilizan que pueden funcionar o simplemente se vuelven autotranquilizadores. Una vez yo le preguntaba a alguien que utiliza unas terapias alternas y las respeto bastante para las que están, pero pues no las aplico. Yo aplico desde la psicología y la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Entonces yo aplico lo que aplica desde la ciencia de la psicología. Okay. Y esta persona me decía, si tú vas a mi consulta, porque ella no sabe que yo era psicóloga, fue muy chistoso esa escena, si tú vas a mi consulta, yo te voy a tocar y voy a hablarte y vamos a mirar de dónde viene todo lo que viviste y vas a liberarte. Yo, ok, ¿y qué haces con eso? Ya puedo expresarme emocionalmente. Muy importante que logren eso. Pero entonces yo le decía, listo, y cuando eso pase, ¿qué haces con eso? No, la persona se va a sentir mejor, va a ser más consciente, va a poder cambiar. Listo. ¿Qué pasa cuando viene su trampa vital, su esquema, y le dice que tiene que cuidarse? ¿Qué herramientas le das? ¿Qué haces con eso cuando la persona vuelve a caer? ¿Qué haces cuando hay un intento de suicidio? Que no se quede solo en el primer momento, sino que realmente sea algo a largo plazo. ¿Qué haces con un síntoma de depresión? ¿Qué haces con eso? ¿Qué herramientas le das? No, pues si es que ella quiere cambiar, va a cambiar. No suena perfecto, pero de ahí para allá, en psicología damos las herramientas para validarnos, saber de dónde viene lo que sentimos, ser más autocompasivos con nosotros mismos, identificar los síntomas de dónde vienen, por qué se presentan y qué hace que se repitan, desde lo cognitivo-conductual, cómo vienen esos pensamientos automáticos, por qué me siento de esta manera y si puedo verlo desde otro punto de vista. Siempre desde la confianza, el no criticar, el no juzgar. Te juro que pareciera que a mí nada me sorprendiera cuando estoy en consulta. Bueno, y en realidad me vuelvo como tan, no sé, estoy tanto en tu caso y lo valoro tanto que te atrevas a ir a mi consulta y me cuentes lo que estás viviendo, que para mí es como, qué bueno que me cuentas eso, vamos a explorarlo, vamos a sentirlo,
pero te voy a dar esas herramientas. No te voy a dejar solo cuando me expresas y aprendes a saber que ese dolor se puede mostrar. No te voy a dejar solo y te doy esas herramientas precisamente para vivirlo y empezar a sanar. Yo digo que otro punto importante, ese término de el psicólogo es para locos, incluso creo que tenemos un video en el canal, ya es un poco viejito. Ese, digámoslo como ese estigma cultural que ha venido existiendo, pero creo, sí, y he sentido que eso ya ha ido cambiando últimamente, pero digámoslo que se ha venido desde muy atrás con ese tema de, no, yo no soy psicólogo porque yo no estoy loco, ¿cierto? Pues realmente los psicólogos no tratan a los locos, ¿sí? Eso lo haría en la psiquiatría si no estoy mal. Ahora bien, ¿por qué cree que de pronto ese estigma cultural lleva desde hace tiempo, todavía se escucha y se vive, no tanto, pero todavía se siente, creo que eso como algo muy puntual de pronto en algunas personas, no, pues que yo estoy bien, o sea, yo no tengo por qué ir al psicólogo, es más fácil el curandero, el médico, en fin, ¿cierto? Me puede ayudar. De pronto porque hay como ese estigma de que la gente cree que los psicólogos son para los locos, cuando realmente no tratan a este tipo de personas. Sí, yo digo que últimamente sí se ha cambiado mucho lo de que se le estima de que el psicólogo es para locos. De vez en cuando sí escucho, pero no es como ya tan marcado, o al menos en mi entorno no es como tan marcado. Ya se le hace mucha más validación a lo que es la salud mental. Lo que pasa es que como estamos en ese de que quiero ya la solución, entonces, ¿qué herramientas estoy buscando para esa salud mental? Pero bueno, eso lo hablamos en el podcast anterior y lo pueden revisar. El psicólogo es para tratar las sintomatologías, las emociones, las circunstancias o incluso los patrones de comportamiento que se repiten y nos están afectando en un ámbito social, laboral, emocional, de pareja o incluso de cómo me siento conmigo mismo. Eso es lo que trata el psicólogo. Y cuando obviamente hay una patología, pues la trabajamos en conjunto. Pero decir que voy a sentir dolor y voy a llegar a la locura y por eso mejor no lo hablo y no voy al psicólogo porque es que entonces ya me van a medicar, ya me van a remitir a psiquiatría, ya no me van a acompañar, pues serán temas donde socialmente posiblemente haya como esa distorsión de la situación que cada persona haya vivido, ¿sí? Entonces hay que darse la oportunidad de, bueno, vamos a mirar. Si yo me doy la oportunidad de, voy a ir a un nuevo viaje y yo quiero vivir y sé que voy a estar a tener esa experiencia, ¿por qué no darme la oportunidad de ver cómo me va con esta experiencia? Pero no quedarnos solamente en ese estigma social. Correcto. ¿Qué le podríamos decir a estas personas que también pues, nos están viendo en este momento o escuchando? ¿Qué le podríamos decir a estas personas que nunca han ido al psicólogo, que de pronto no está dentro de sus posibilidades asistir al psicólogo? ¿Qué le podríamos decir a estas personas? ¿Cómo pueden, sí, ir llevando de la mano este tema de los pensamientos automáticos, del evitar, de reprimir? ¿Qué le podríamos decir a estas personas? No me gustan los psicólogos, no quiero ir al psicólogo, qué pereza ir al psicólogo, los psicólogos solamente me van a escuchar, no me van a ayudar, solamente me van a dar consejos y pues bueno, realmente ni solamente escuchan ni mucho menos dan consejos. Pero para ese tipo de personas, las cuales dentro de sus posibilidades de solución a los problemas que está teniendo, no está en ir al psicólogo. ¿Qué le podemos decir a esas personas para que puedan no ir al psicólogo, sino llevar de la mano ese problema o esos problemas que está de pronto en ese momento viviendo, que es lo que estamos tratando, que es como el miedo a sentir? Lo primero es saber que cuando está ese miedo a sentir, él de alguna manera va a salir esa emoción. Entonces ya sabiendo esto, pues digo, ay, fue pucha, entonces más bien como que me responsabilizo de eso. Y para ello, de responsabilizarte, empieza a validarte.
¿Qué significa? Identifica lo que estás sintiendo, tu emoción, y valídala. ¿Es normal que la sientas? Sí. Si tuviste una pérdida, deberías estar feliz. No, hay que validar lo que estás sintiendo. Es el ejemplo que le daba yo a una consultante y le decía, y yo, imagina que llega, porque ella es enfermera, llega tu paciente y llega a urgencias y tiene una herida gigante donde se cortó y tú le dices, no, tranquila, cuídate, no grites, te vamos a ayudar. Y él con su herida y con su cortada gigante, casi que se le ve su músculo y su hueso. Y este enfermero le dice, no, tranquila, tranquila, no, te vamos a cuidar. ¿Tú crees que lo están validando? No, para nada. ¿Cómo lo van a estar validando si eso, cuando hijo de madre, si uno se corta, eso duele? Entonces uno, ¿cómo va a estar tranquilo? Uno va a gritar, uno va a expresar, porque así es que el cuerpo necesita. Entonces, así mismo en la emoción, ¿cómo mi cuerpo necesita? Yo, ¿cómo necesito vivir ese dolor? En este caso voy a gritar y es la manera, porque es que si no grito donde yo me reprimo, no, me desmayo del dolor. En este caso, si yo necesito llorar, si necesito hablarlo, pero tengo que escuchar de qué manera voy a sacar eso que estoy sintiendo. Porque créanme, no me voy a quedar ahí. Yo siento que no voy a salir de eso, pero no me voy a quedar ahí. Entonces, otro tip, recuerda, justo cuando estás sintiendo eso, ese dolor, sepas, y si vas a llorar y tienes esa tristeza profunda o ese miedo a hablarlo, no te vas a quedar ahí. Esto no me va a destruir. Frase robada de Gaby Tanatóloga. Muy bien. Bueno, Mayra, dejemos como un poquito más claro este concepto. Y este concepto, que más que un concepto es como una pregunta para ti, exactamente qué es el miedo al miedo. ¿Qué es tener miedo al miedo? El miedo al miedo es prácticamente esa sensación de querer evitar que lo peor pueda suceder. Porque eso que va a suceder, pues entonces me va a hacer sentir mal. Claro, va a tener una consecuencia negativa. Entonces, cuando yo estoy en esa situación de no voy a pararme de esta cama, no voy a poder con este dolor, me voy a quedar sin aire, sin respiración, me voy a morir, incluso voy a morir de un infarto o por el contrario, no voy a poder luchar, me voy a querer suicidar. Siento en ese momento todos esos pensamientos, todas esas ideas automáticas que empiezo a sentir muchísimo miedo. Entonces, como no lo quiero vivir, obviamente me da miedo vivirlo, entonces hago otras cosas que me hagan olvidar eso. Llevándolo a un ejemplo, de pronto usted me corregirá, llevándolo a un ejemplo un poco más casual, más normal, dentro de las capacitaciones y talleres que yo realizo, sobre todo, más que todo con jóvenes que están en una etapa donde las emociones, digamos lo que son, siempre estando súper arriba. Si siento miedo está arriba, si siento mucha emoción está arriba, bueno, en fin. Cuando uno de los chicos se les pide hacer algo dentro de este taller o de estas capacitaciones, pues no lo hacen, ¿cierto? Cada quien tiene su momento y a cada quien se le va llevando un proceso diferente, pero se niegan desde un principio, no, yo no salgo. Lo normal no es que me da pena, ¿sí? Pero más allá de esa pena, yo lo veo como un tema de no, es que si yo salgo, se van a burlar de mí. Si yo salgo, me van a juzgar, me van a criticar, o peor aún, si yo salgo, lo voy a hacer mal, no voy a ser capaz, voy a hacer el ridículo, ¿sí? Y empieza como ese látigo y esos pensamientos que a la hora de la verdad no han pasado y puede que ni pasen. Entonces, no sé si de pronto también es como eso, ¿sí? De no voy a salir porque tengo miedo a sentir eso que me va a hacer sentir mal. Claro, es un miedo y una sensación de que lo peor va a pasar, de que ¿qué es lo peor que podría pasar? Va a suceder eso. Entonces,
más bien opto por, me hago detrás del compañero, no asisto a la capacitación y empiezo a evitarlo en esa situación. Y si nos vamos más profundo, cuando tengo esa tristeza tan profunda, unos síntomas incluso de depresión, donde ya no siento que hay esperanza, donde no le encuentro sentido a nada, donde ya no disfruto lo mismo que disfrutaba antes, entonces posiblemente empiezo a tener lo que hablamos ahorita, esos autotranquilizadores y necesito sentirme bien, entonces de pronto tomo alcohol o hago ejercicio en exceso o quiero ser más reconocido por otras personas, ¿sí? No quiero vivir ese dolor y busco evitarlo, busco compensar esas sensaciones. ¿Cómo podemos hacer para terminar con ese ciclo, ¿sí? Con ese ciclo vicioso de cuando llegan esos pensamientos, esas sensaciones y esas emociones, no las valido, como no las valido van a seguir ahí, vuelven y aparecen, no las valido y empieza y nunca salgo de ahí? ¿Cómo podríamos hacer para que eso cambie? Necesitamos mucha psicoeducación, necesitamos mucho autoconocimiento. Podríamos hacer una línea en el tiempo, es decir, cojo un cuaderno, una hoja, un lápiz y hago una línea. Y dentro de esa línea puedo colocar situaciones muy parecidas. ¿Y cómo puedo identificar esa situación muy parecida? Listo, empecé a sentir algo en mi pecho, empecé a sentir algo en mi cuerpo, esas sensaciones incómodas. Yo me acuerdo que para tal momento sentí algo muy parecido. Listo, eso fue tal fecha. Tal momento, cuando mis padres se separaron, sentí algo así parecido en mi cuerpo. Listo, ¿será que sentí esta emoción? Sí, sentí esta emoción. Ve, tiene como mucho que ver qué hice en cada situación. Entonces ahí es donde me empiezo a dar cuenta que sí es un círculo y que se repite y que vienen esos pensamientos automáticos y, como decíamos, está la trampa ahí. Entonces viene ese círculo y ¿cómo podría romperlo? Ahí es donde empiezo a tener ese autoconocimiento. Ok. Ese autoconocimiento de que esa situación se ha estado repitiendo, que yo no he tenido ese autoconocimiento y cómo me estoy defendiendo. Incluso las pruebas pueden ver que tuve una experiencia tan traumática, una experiencia tan dolorosa, que fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento. Pero ¿qué tanto te está funcionando en este momento? Para aquellas personas que en este momento sienten que no hay salida, que no hay escapatoria, que sienten que nunca van a poder solucionar ese problema que están teniendo, que nunca van a poder quitarse esas sensaciones que no quieren sentir, ¿qué le podríamos decir a esas personas para finalizar este podcast? Lo que les diría es que primero sí se sale de eso, pero lo más importante es validarnos. Cuando yo empiezo a validarme lo que estoy viviendo y sintiendo, va a ser más fácil poder intentar que esa trampa, esa sensación de querer evitar y sentir, pues no aparezca, ¿sí? O al menos negociar con esa parte y poder lograr tener ese autoconocimiento de dónde viene lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy viviendo y darle esa normalidad a lo que estoy viviendo para que con eso yo pueda trabajarlo y pueda buscar la manera más saludable, de mi parte más saludable, la mejor solución e incluso la mejor ayuda también. Y espero que nuestro podcast les ayude a ustedes demasiado, que si tienen siempre alguna duda, si acá les surge una pregunta o si algo les ha pasado, pues escríbanos, porque de ahí vamos a poder hablar de eso, psicoeducar y hablar de lo que realmente vivimos. Ok, pues yo creo que aquí ya vamos finalizando este segundo podcast. Creo que abarcamos varias cosas, ¿sí? No saliéndonos como del tema principal, ese miedo al sentir. Dudas que tengan, no dudes en escribirnos en la parte de abajo en los comentarios. No solamente estamos en YouTube, también nos encontramos sobre todo la psicóloga Mayira, la red social Instagram. Pueden también escuchar nuestros podcasts a través de podcasts de YouTube, Spotify y también iVoox. Y pues bueno, yo creo que ya vamos entonces
finalizando, no sé si de pronto quiera anexar algo más. Recuerden, el miedo al dolor es normal, pero el miedo a no responsabilizarme de eso y quererlo evitar, ahí es donde nos trae los problemas. Así que recuerden, todo lo que hagas por ti va a ser sinónimo siempre para estar bien. No olviden entonces suscribirse al canal, activar la campanita para entonces tener todas las notificaciones al día y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que igual forma están en la descripción del video. Nos vemos el próximo vez. Hasta luego. Chao, chao.